Nos encaminamos a concluir nuestro cenáculo de oración, así se le llama a estos encuentros de oración, leyendo el libro azul. Es este libro que ustedes ven acá, donde están estas catequesis que nuestra Madre del Cielo fue suscitando en el corazón del Padre Esteban Gobi, fundador del movimiento mariano, desde los años 73 hasta los años 1997. Acostumbramos tomarlo así a la suerte, para que sea nuestra Madre la que ya escoja pues lo que ella desee decirnos. Entonces el mensaje de hoy es del 15 de marzo del año 1993, fue dado precisamente en Fátima, Portugal, y tiene por título: Te he querido aquí. Hoy os invito a venir espiritualmente aquí, mis hijitos predilectos, a la pobre cova de Iría en Fátima, donde yo he aparecido para hacer luz en vuestro camino, en este periodo de tiempo que estáis viviendo. Por esto todavía te he querido aquí, mi pequeño niño, a mis pies, en el mismo lugar donde yo he hecho surgir esta gran obra de mi movimiento sacerdotal mariano. Te he querido aquí para acoger de tus manos esta mi obra, que ya se ha difundido en todo el mundo, y por medio de la que me llega de todas partes el homenaje de sacerdotes predilectos y de mis hijos que se consagran a mi corazón inmaculado. Esta respuesta generosa que yo recibo especialmente de los pequeños, de los pobres, de los sencillos, de los humildes, da mucha alegría a mi corazón materno y consuela mi gran dolor. Te he querido aquí para decirte que ahora debéis entrar todos lo más pronto en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. Como Noé, en nombre del Señor, invitaba a subir en el arca a los que debían salvarse del diluvio, así ahora tú, mi pequeño, en nombre de tu Madre Celestial, debes invitar a entrar en el refugio de mi corazón inmaculado a aquellos que deben ser protegidos, defendidos y salvados de la gran prueba que ya ha llegado para la Iglesia y para toda la humanidad. Te he querido aquí porque debes comunicar a todos que ya desde este año habéis entrado en los acontecimientos que os han sido predichos por mí y que están contenidos en la tercera parte del secreto que todavía no os ha sido revelado. Ahora será hecho patente por los mismos acontecimientos que están para suceder en la Iglesia y en el mundo. Mi Iglesia será sacudida por el viento impetuoso de la apostasía y de la incredulidad, mientras aquel que se opone a Cristo entrará en su interior, llevando así a cumplimiento la abominación de la desolación que os ha sido predicha por la divina Escritura. La humanidad conocerá la hora sangrienta de su castigo. Será herida por el flagelo de las epidemias, del hambre y del fuego. Mucha sangre será esparcida en vuestras calles. La guerra se extenderá por doquier, llevando al mundo una devastación inconmensurable.
Todos vosotros, mis pobres hijos, deberéis llevar el peso de grandes sufrimientos y de indecibles dolores, porque se hará manifiesto a todos el gran milagro de la divina justicia y de la misericordia. Por esto hoy, desde mi santuario de Fátima, renuevo la urgente invitación a refugiaros en mí, con vuestra consagración a mi corazón inmaculado, y a multiplicar por doquier los cenáculos de oración que yo os he solicitado entre los sacerdotes, los pequeños, los jóvenes y en las familias. No tengáis miedo. No os dejéis atrapar por el desánimo. Yo estoy siempre con vosotros. Te he querido aquí porque debes anunciar a todos que ha llegado el tiempo en que me haré manifiesta de manera extraordinaria a todos aquellos que se han consagrado a mí y que forman parte de mi ejército victorioso. Desde este lugar donde yo he aparecido como la mujer vestida de sol para ser vuestra luz en estos años tenebrosos de la gran tribulación, os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, creo que este mensaje pues es muy oportuno, precisamente porque nos da la clave de interpretación de lo que nosotros estamos viviendo. Y es que este mensaje a mí me trae a la mente una experiencia que tuve en el año 1917, precisamente el año en que llegué a esta parroquia, a esta comunidad. Y les voy a explicar en qué consiste esta experiencia, porque ahorita se está cumpliendo. Y yo no le entendía qué era lo que la Virgen me estaba diciendo, pero he estado reflexionando mucho esta semana acerca de esa experiencia y ya ahorita lo entiendo mucho mejor lo que pasó. Y les voy a explicar qué fue lo que pasó. Mi llegada a esta comunidad parroquial en el año de 1917 coincidió con el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Ese centenario el Papa inspirado por el Espíritu Santo, quiso vivirlo de una manera especial en toda la iglesia con un año jubilar mariano, ¿se acuerdan? Un año jubilar mariano por el centenario de las apariciones de Fátima. Y recuerdan ustedes que en ese año jubilar el decreto de la indulgencia decía que todos podíamos ganar la indulgencia plenaria si los días 13 del mes celebrábamos la misa votiva de la Virgen de Fátima y renovábamos la consagración. Nosotros estuvimos promoviendo toda esta práctica. Yo creo que fuimos la única parroquia, por lo que escuché, en toda la zona, y me atrevería a decir que en toda la arquidiócesis fuimos la única parroquia donde se celebró ese acontecimiento con mucho énfasis. Recuerdan ustedes, todos ustedes, sorprendidos porque nos reuníamos cada mes, el 13, y convocábamos y lo poníamos en los avisos parroquiales y también lo subíamos a internet y venían muchas personas en ese día 13 que se unían a nosotros en el acto de consagración. En ese año tuvimos precisamente la visita en nuestra parroquia de los
Caballeros de Colón, que son un movimiento laical que se dedica a difundir por todas partes la difusión de nuestra Madre Santísima, la devoción de nuestra Madre Santísima de Fátima. Pero ¿qué fue lo que me sucedió ese año que yo no entendí? En uno de esos 13 del mes, y precisamente el 13, que prácticamente empezaba ya a cerrar el año jubilar, porque eran los 13 del mes, pero de mayo hasta el 13 de octubre, que se celebraban con particular devoción y se ganaba la indulgencia plenaria. Entonces recuerdo que mientras estábamos celebrando ya prácticamente el último 13 del mes de octubre de ese año jubilar, tuve una experiencia muy curiosa que yo no entendía bien qué era lo que la Virgen Santísima está diciendo en esa experiencia. Le voy a decir en qué consistió. Mientras estábamos renovando la consagración a la Virgen de Fátima, me vino a la mente con toda la fuerza, una fuerza increíble, que yo hasta me quedé espantado. Me vino a la mente la figura del Papa, pero me vino a la mente la figura del Papa en lo que fue la explicación que por orden del Papa San Juan Pablo II se dio en el año 2000 acerca de la tercera parte del secreto. Y entonces yo vi al Papa Francisco en ese momento en algo así muy raro, que yo no entendía. Vi al Papa Francisco que se caía, yo lo vi caído, así como una imagen que se estaba difundiendo mucho por internet, el Papa Francisco con el ornamento, la casulla, caído. Los enemigos de la Iglesia han usado esa imagen del Papa que se cae ahí en el Vaticano, en San Pedro, mientras va a celebrar la misa, para criticar, ¿no? Para criticar y decir cosas feas que no quiero ni repetir. Entonces, pero yo los vi así, que el Papa se caía, y me venía a la mente con todas las fuerzas ese recuerdo de la explicación que el cardenal Bertoni y en ese entonces el cardenal Ratzinger daba del tercer secreto de Fátima, y lo explicaba así como ustedes ya lo han oído. O sea, el tercer secreto, una visión que tiene Sor Lucía de Fátima, donde ve una montaña ríspida, y ve que el Papa, acompañado por los cardenales, va subiendo esa montaña. Pero cuando llega a la cima de esa montaña, el Papa se encuentra ante la cruz, y llegando precisamente ante la cruz, y decía Sor Lucía que el Papa llega orando, fatigado, orando y llorando por la iglesia, y cuando llega ante la cruz le salen unos soldados. Si recuerdan de esa explicación, no sé si ustedes la leyeron o la siguieron, ¿no? Sí. ¿Sí la siguieron? Poco en esa explicación que se dio en el año 2000. Entonces, cuando el Papa llega ahí delante de esa cruz, salen unos soldados que le disparan, pero le disparan no con pistolas, sino que le disparan con flechas. Eso es lo curioso. Le disparan con unos dardos, unas flechas, y el Papa cae herido, decía Sor Lucía de Fátima, que como muerto, que
cae como muerto, no dice que muerto, dice que cae como muerto. Pero en el momento en que cae el Papa empiezan a caer todos, como pollos. Ahí los cardenales, luego detrás estaban los obispos, luego todos los sacerdotes, todos los fieles, y decía eso, lo sea que detrás venía toda la iglesia, pues todos empiezan a caer, todos. Todos empiezan a caer. Y en ese momento se ven ahí, al lado de la cruz, unos ángeles que van recogiendo la sangre de los caídos y lo ofrecen a Dios como señal de reparación y redención. Van recogiendo toda esa sangre. Hubo muchas explicaciones de esa visión. Yo recuerdo la explicación que más sonó fue la que promovió San Juan Pablo II, que él se atribuyó a sí mismo parte de esa visión. Dijo, el Papa caído como muerto fui yo, decía San Juan Pablo II, y fui yo el 13 de mayo del año 1981. Pero recuerdan ustedes que el Papa, bueno, el cardenal Bertone, el cardenal Ratzinger y el mismo Papa San Juan Pablo II decían que aunque esa era la explicación que se daba en ese momento, esa visión de Sor Lucía no agotaba el futuro de la iglesia. No agotaba el futuro de la iglesia, o sea, que había todo un futuro cerrado, que como nos lo acaba de decir la Santísima Virgen María, eran los mismos acontecimientos de la historia los que nos lo iban a revelar. En ese momento, cuando tuve esa experiencia tan fuerte de cierre del año jubilar mariano, yo entendí, escuché como una vocecita en el corazón que me decía que esa caída del Papa, esa caída del Papa, de los cardenales, de los obispos, de los católicos, era una caída, pero caída espiritual en la fe. Y por mucho tiempo estuve reflexionando en eso, y hasta lo comenté con algún sacerdote que decía, le decía yo, oye, estoy impresionado porque en el cierre del año jubilar mariano por los 100 años las apariciones de Nuestra Señora tuve esa experiencia que en un momento así sin estar pensando en ese tema, así que me viene toda esa figura, ese recuerdo tan fuerte, como si estuviera teniendo un sueño de esa visión del tercer secreto de Fátima, y que escucho en el corazón como una voz que me dice que no interprete esa caída y esas caídas de una manera física, sino que las interprete como caídas en la fe. Es decir, caídas en la fe significa que la Santísima Virgen nos estaba anunciando a todos que esas caídas que vieron los pastorcitos de Fátima tenían más bien que ver con un periodo de gran apostasía. Eso significa caída en la fe, porque apostasía es una palabra que significa pérdida total de la fe, pérdida de todas las verdades. Apostatar es perder la fe. Eso significa. Entonces yo lo relacioné así. Y yo sentí esa vocita que me decía, mira, te pido, era como tratando yo de traducir lo que estaba yo viviendo. Era como que la Virgen nos está diciendo, hijos, les pido,
a todos que agarren el rosario. Agarren el rosario. Los demonios están saliendo del infierno. El infierno se va a quedar vacío porque los demonios van a estar aquí en esta tierra, haciéndole perder a las personas la fe. Y decía Nuestra Señora, hijos, agárrense del rosario, porque se acerca un tiempo de pérdida de la fe como jamás se ha visto en la historia de la Iglesia. Un periodo, y yo veía al Papa que caía, y yo lo relacionaba así, pero ahorita, después de casi 3 años, 2017, 2018, son casi 3 años, que son lo que yo llevo en esta parroquia. Después de casi 3 años, ya lo veo de otra forma. Y les voy a decir por qué lo veo de otra forma. En todos estos cenáculos que hemos hecho en estos 3 años, en el corazón de nosotros y en el corazón de la parroquia, ha surgido un amor muy fuerte por el Papa, que ese es uno de los fines de este movimiento, amar espiritualmente al Papa, cualquiera que sea, que esté sentado en la silla de San Pedro, llámese el cardenal Ratzinger, llámese el cardenal Bergoglio, llámese Karol Wojtyła, quien quiera que esté ahí sentado, es el Papa, y la Virgen, a través de este movimiento, estos cenáculos, nos pide un amor inquebrantable por el Papa, pero más que un amor por el Papa como tal, es decir, como el que está ahí sentado en ese momento, un amor inquebrantable por el papado, hasta tal punto nos pide la Virgen Santísima ese amor, hasta ser sostén con la oración del papado, el papado como institución, el papado como institución, o sea, orar por el Papa, hacer sacrificios por el Papa, querer al Papa, ofrecer rosarios por el Papa, preocuparse por el Papa y tener la fe cierta, segura, de que en quien esté sentado ahí en la silla de San Pedro, o sea, que quien sea el sucesor de Pedro, hay una asistencia de Dios, hay una bendición de Dios, hay una iluminación del Espíritu Santo, hay una fortaleza de Dios, hay un amor especial, hay una presencia particular de Cristo. Eso es lo que, porque es el vicario de Cristo, la figura visible de Cristo en esta tierra. Entonces, era lo que yo no entendía, que ahorita les voy a explicar. Como mi amor por el Papa no estaba tan sólido, yo lo relacionaba de otra manera. Es decir, yo creía que el que se iba a caer era el Papa en lo espiritual, no en lo físico, porque eso ya me quedaba bien claro, que la caída no era física, sino espiritual. Pero yo pensaba que eso era un presagio, esa experiencia que había tenido yo, era un presagio de que el Papa iba a perder la fe. Y ahora comprendo que lo entendí mal lo que la Virgen me quiso decir en esa ocasión. No era que el Papa iba a perder la fe, sino que el mundo, los hijos de la Iglesia, muchos obispos y muchos sacerdotes iban a perder la fe en el Papa. Era lo que me está diciendo. O sea, que el Papa se iba a caer en el corazón de muchos católicos. Ahora lo comprendo. Ahora lo comprendo. Nuestra Madre no me estaba diciendo que el Papa algún día iba a perder la fe, sino que la fe en el Papa se iba a perder.
Es decir, que el papado se estaba tambaleando, la figura del papado se estaba tambaleando. El amor, la fe y la devoción por el Papa iba a caer en muchos corazones. ¿Por qué les doy esta explicación? Porque ahorita yo, sin andarlo buscando, abro el celular en Face y me encuentro con la lista enorme de sacerdotes, obispos, monjas, católicos de a pie, diciendo barbaridad y media contra el Papa. Pues el año pasado fueron escándalo esos 3 obispos de Estados Unidos, 3 cardenales que hablaban mal del Papa. No, pues ahora es multitud de todos los países católicos hablando porquerías contra el Papa. Y entonces, cuando escucho eso, yo digo, ahora comprendo qué fue lo que la Virgen me quiso decir en el cierre del jubileo del año 1917. Me estaba diciendo ella que orara para que yo no fuera una de esas personas en las cuales la fe en el Papa, la devoción al Papa, el amor por el Papa, la fe en el Papa se iba a morir. O sea, me estaba haciendo una advertencia a mí, no al Papa. Ahí ya lo comprendo mejor, de que ella me estaba haciendo una advertencia a mí, me decía, hijo, no te sueltes del rosario para que yo te mantenga la fe en el Papa, la fe en el papado, y necesito mantenértela a ti para que a través de ti el Papa sea apoyado y defendido. Porque si te logro mantener a ti la fe en el Papa, el amor al Papa, todos los fieles de tu parroquia la van a mantener. Y a través de ti voy a sostener la figura del Papa. Lo comprendí muy bien. Ahorita me viene esa experiencia, no solo porque ahora la comprendo mejor, sino porque la Virgen nos dice, es que ya llegaron esos tiempos. O sea, hijos, ya llegaron esos tiempos en los cuales la tempestad estalló. Hay un diluvio en la fe. El diluvio estalló. Y dice la Virgen, así como en los tiempos de Noé, los que iban a quedar en vida entraron en el arca, hacia ahora. Los que van a quedar en la iglesia, los que van a quedar en la fe, dice nuestra Madre, les pido que entren cuanto antes en el refugio seguro. ¿Y cuál es el refugio seguro? El corazón inmaculado de María. ¿Y cómo se entra? Pues con el acto de consagración. Dice ella, mi iglesia será sacudida por el viento impetuoso de la apostasía, de la incredulidad, mientras aquel que se opone a Cristo entrará en su interior. O sea, estamos en la antesala, una apostasía generalizada. Esa apostasía generalizada y ese ataque hacia el Papa va a abrir la puerta para que el anticristo llegue. Y como la promesa de Dios es que la iglesia no será nunca destruida, en el momento en que la iglesia esté a punto de ser destruida, entonces vendrá esa otra parte que nos dice Nuestra Señora, el flagelo. Dios flagelará a la humanidad y a la iglesia para que se cumpla la promesa de que la iglesia no sea destruida. Entonces, todos ustedes, mis predilectos, tendrán ahora mucho trabajo. Deben llevar el peso de estos grandes sufrimientos, indecibles dolores por la iglesia, a fin de que se manifieste a todos a través de ustedes el gran milagro
de la divina misericordia. Entonces miren toda la tarea que tenemos. Vamos a ponerla en práctica desde hoy con el acto de consagración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.